Empezaremos con, Hoy empezaremos con la primera charla sobre generalidades hematológicas. Mi nombre es María José Pérez, miembro activo de AMPI-UCSG. Les agradecemos mucho su participación en este proyecto y esperamos que sea de su agrado. No está de más recordarles, chicos, que durante la charla se enviará el link de asistencia que deberán llenar obligatoriamente como requisito para la obtención de certificación y adicionalmente un link de preguntas en caso de que las tengan. El link de retroalimentación será enviado al final de esta conferencia. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Luis Layedra, médico graduado de la Universidad Guayaquil, hematólogo graduado de la Universidad Guayaquil, máster en gerencia en salud, máster en cuidados paliativos y docente de cátedra de hematología de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado estar aquí, poder compartir con ustedes y querer explicar un poquito más sobre la problemática de la sangre y sus componentes, generalidades de la sangre. Muy contento otra vez por darme esta oportunidad para poder pasar un momento muy ameno con ustedes. Así que vamos a empezar. Eh, bueno. Quiero decir que no tengo ningún tipo o conflicto de interés. La mejor transfusión es la que no se realiza. Obviamente tomando esto en el contexto de una transfusión en un paciente que no amerite. Es decir, no haber tomado una buena decisión para transfundir a un paciente. Bajo este contexto, la mejor transfusión es la que no se realiza. ¿Ok? Pero hoy en día debemos mucho lo que es la transfusión, ¿ok? Y nos vamos a ir al concepto de lo que es la donación. A pesar de que han pasado más de 100 años desde la primera transfusión terapéutica, la única fuente disponible de los componentes sanguíneos para la transfusión sigue siendo la donación. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros no tenemos donantes, no podemos llegar a realizar ningún tipo de transfusión, ni de sangre, ni de algún componente sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es la sangre? La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo es característico y se debe por la hemoglobina, que es la principal proteína del glóbulo rojo que tiene como función transportar el oxígeno hacia los tejidos. Recordemos que el glóbulo rojo carece de núcleo y casualmente carece de núcleo ¿para qué? Para poder llevar el oxígeno. Las principales funciones de la sangre es el transporte de gases respiratorios, oxígeno y CO2, el transporte de nutrientes, metabolitos, de hormonas, enzimas. Juega un papel importante en la regulación hormonal y de la temperatura corporal. Tiene una función protectora, que es la de la agregación plaquetaria y de la coagulación, y un papel muy importante también en la inmunidad, los glóbulos blancos y la producción de anticuerpos. Otro papel muy importante de la función de la sangre es el mantenimiento del medio interno. Existen tres tipos de células principales de la sangre. Los eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, como hematíes, los trombocitos, conocidos también como plaquetas, y los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos. Estos tres tipos de células se podrían decir que son los principales en el tejido sanguíneo. Pero regresemos un poquito a la historia de todo lo que tiene que ver con la sangre. En el año de 1628, William Harvey descubre la circulación de la sangre. Poco después, Richard Lauer realiza en 1666 la primera transfusión sanguínea, pero esta fue entre animales.
La primera transfusión sanguínea que está reportada que se hizo en seres humanos, ¿sí?, fue por el médico francés Jean-Baptiste el 15 de junio de 1667, iniciándose de esta manera una nueva era en la medicina. A comienzos del siglo XX, el doctor Richard Lewinson del Hospital de Nueva York, Mount Sinai, probó con éxito el citrato de sodio, y este descubrimiento del citrato de sodio, que hace que la sangre no coagule, es decir, que esté un efecto líquido, ¿sí? Es decir, el anticoagulante, el citrato de sodio, perdón, esto permite que la sangre pueda ser utilizada para días posteriores, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial se registró un aumento de la demanda de sangre. Se usaron más de 260,000 litros de sangre y Estados Unidos donó 13 millones de unidades. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la industria alrededor de las transfusiones sanguíneas movieron millones de dólares, luego de que se aceptara las transfusiones como una práctica habitual médica. Pero asimismo, se comenzó a registrar enfermedades que estaban ligadas a la práctica transfusional. Por ejemplo, en la Guerra de Corea se determinó hepatitis al menos en un 22% de los receptores de plasma, lo que esto triplicó lo que se había registrado en la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 60, el CDC en Estados Unidos determina que más o menos hay unas 3.500 muertes por año que son debidas a hepatitis contraídas por transfusiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de la terapia transfusional? Este objetivo es tratar de restituir adecuadamente la sangre o algún componente sanguíneo donde hay un déficit y que este déficit amenaza la vida del paciente. Entonces, es importante considerar previamente por lo menos estas 3 preguntas antes de hacer alguna transfusión, o de glóbulo rojo como tal, o algún componente. Es si la condición clínica del paciente va a mejorar con la transfusión, si existe alguna alternativa terapéutica respuesta a dicha transfusión, y si hay algún beneficio potencial de la transfusión, este es mayor que el riesgo. Si yo tengo a estas preguntas cosas positivas, valdría la pena hacer la transfusión o de la sangre o de algún componente del mismo. Entonces, ustedes o todos debemos recordar que la condición clínica y no el resultado del laboratorio es el factor más importante para considerar cuando usted está ante la necesidad de hacer alguna transfusión sanguínea al paciente. Es decir, amerita transfundirlo, y no solamente con un examen que me diga que de pronto tiene las plaquetas bajas y por eso decido transfundir. Se valora todo el contexto, ¿sí? La condición del paciente más el examen de laboratorio para que yo tome una decisión oportuna y adecuada en cuanto a la transfusión. Cuando hablamos de transfusión, hablamos de sangre como tal o de algún componente. Entonces, cuando podemos hacer las terapias de componentes sanguíneos, podemos optimizar y racionalizar el uso de un recurso vital de existencia limitada. ¿Ya? Porque si yo puedo, antes administraba la sangre total, pero a raíz de lo que ya se fracciona la sangre, yo ya puedo solamente administrar el componente que le haga falta al paciente. Ejemplo, si yo tengo un paciente que solo necesita plaquetas, ya no tengo por qué transfundir glóbulos rojos. Me explico. Entonces, de esta manera yo optimizo y racionalizo el uso de este hemocomponente. Y asimismo, el estar fraccionado estos componentes me permite concentrar pequeños volúmenes y dar dosis terapéuticas de los componentes específicos que requiere el paciente. Y de esa manera también evito sobrecarga de volumen
y transmisión de enfermedades y una resección adicional del componentes no necesitados. ¿Ok? La guía de práctica médica clínica, perdón, del MSP, desglosa ahí lo que es la sangre y los hemocomponentes en concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaqueta, plasma fresco congelado y crioprecipitado. Cada vez se usa menos la sangre entera. Sin embargo, es para que ustedes tengan el conocimiento total de lo que es la sangre y los hemocomponentes. Esta diapositiva es importantísima porque probablemente algún estudiante siempre va a tener la duda, o en su práctica médica, cuando usted tenga un paciente con un grupo sanguíneo específico y que de pronto no haya el grupo sanguíneo específico del paciente, ¿qué opción puede ser? Siempre va a ser el mejor el mismo grupo sanguíneo, obviamente, del paciente. Eso es lo mejor, lo ideal, ¿sí? Sin embargo, pacientes del grupo O solo pueden recibir O. El paciente de grupo sanguíneo A puede recibir grupo A y grupo O. El paciente del grupo B puede recibir grupo B o grupo O. El paciente del grupo AB puede recibir del grupo AB, grupo A o grupo B o grupo O. Para los pacientes RH positivo, pueden recibir positivo o negativo, mientras que el paciente RH negativo solo puede recibir RH negativo. ¿Ok? Eso en cuanto a las primeras generalidades de lo que es la sangre y los hemocomponentes. Aquí hacemos una pequeña pausa para las indicaciones de los organizadores. Hola. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, la palabra clave es hemoglobina. ¿Ok? Repito otra vez, última vez, hemoglobina. Bueno, la palabra clave es hemoglobina, por favor. Recordar, hemoglobina, palabra clave. Bueno, continuando ahora a lo que ya es la sangre y los componentes como tal. Cuando uno obtiene la sangre total, mediante sedimentación y centrifugación, vamos a obtener glóbulos rojos concentrados, plasma fresco congelado, crioprecipitados y plaquetas. ¿Ok? Vámonos a las indicaciones de glóbulos rojos concentrados. ¿Cuándo está indicado transfundir glóbulos rojos concentrados de glóbulos rojos? Ante sangrados masivos, cuando el paciente tenga signos de bajo gasto, por ahí a veces hay una mala actitud de siempre querer transfundir solamente con números, ¿no? Usualmente el target para poder definir alguna transfusión en un paciente que esté estable hemodinámicamente, por ahí son los 7 gramos de hemoglobina. Ante todo, recordemos que la definición de anemia para mujeres es tener menos de 12 gramos de hemoglobina, menos de 13 gramos de hemoglobina en el hombre y menos de 11 gramos de hemoglobina en la embarazada, ¿sí? Entonces, en casos de sangrado masivo o pacientes que tengan signo de bajo gasto, que estén muy sintomáticos o con problemas de isquemia, es una indicación de administrar glóbulos rojos concentrados, ¿sí? ¿Cuál va a ser la opción? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿O qué es lo que busco? Obviamente el incremento del transporte de oxígeno, ¿sí? Precauciones. El grupo sanguíneo. Cuidado, el paciente es grupo sanguíneo O y yo le voy a administrar grupo sanguíneo A, B o lo que sea. ¿Ok? Entonces puede hacerme alguna reacción adversa transfusional. El tiempo de administración a tolerancia se habla de que puede ser en promedio 3 a 4 horas cada unidad. Es decir, si usted manda a transfundir 2 unidades, cada unidad debe pasarse entre 2 a 3 horas. ¿Ok? Contraindicaciones.
Bueno, la que corresponde a los componentes específicos. Una contraindicación sería, por ejemplo, un paciente que no amerite transfusión, que ustedes indiquen la transfusión, ¿sí? También puede ser una contraindicación, por ejemplo, que el paciente tenga 11 o 12 gramos de hemoglobina y usted quiera transfundirle una unidad de glóbulos rojos porque tiene anemia. A veces esto es lo más fácil dentro del tratamiento de la anemia, administrar o pedir glóbulos rojos concentrados y no estudiamos el porqué de la anemia. ¿Ok? El otro componente, las plaquetas. ¿Cuándo están indicadas pasar plaquetas? Profilaxis de sangrado en pacientes trombocitopénicos, en tratamientos de sangrados en trombocitopénico o que tengan disfunción plaquetaria, en leucemias agudas, ¿sí? Donde el paciente esté sangrando, entonces yo tengo que administrar plaquetas. Las precauciones, la misma. Las que son para todos los componentes sanguíneos. El tiempo de administración, bueno, las plaquetas conforme llega se van administrando una tras otra. Esto tiene que ser más rápido que los glóbulos rojos concentrados. ¿Cuál es la acción que yo busco con las plaquetas? Formar el coágulo plaquetario, ¿para qué? Para tratar de prevenir sangrados de pequeños vasos, ¿sí? Por ahí el target de las plaquetas va a depender también de la enfermedad o del diagnóstico que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo una plaquetopenia en un paciente con una leucemia aguda que una plaquetopenia en un paciente hepatópata, en un paciente cirrótico. Usualmente el paciente cirrótico siempre manejará plaquetas de 60.000, 70.000, 80.000. Sin embargo, el paciente cirrótico no va a tener manifestaciones de sangrado. Pero sí habría que transfundir plaquetas en el paciente cirrótico, por ejemplo, si va a estar expuesto a algún evento quirúrgico o algún procedimiento invasivo. ¿Ok? Las contraindicaciones, bueno, en déficit de factores de la coagulación, las plaquetas no intervienen, no está indicado. En la coagulopatía intravascular diseminada no tratada también. En la púrpura trombocitopénica trombótica no estaría indicada la transfusión de plaquetas, salvo que el paciente presente hemorragia masiva. ¿Por qué? Porque el paciente con PTT, ¿sí? El paciente con púrpura trombocitopénica trombótica, si bien es cierto, tiene trombocitopenia, sin embargo, las manifestaciones hemorrágicas no son tan evidentes, pero si tuviéramos una hemorragia masiva, sí habría que transfundir. Si el paciente tiene plaquetopenia y yo transfundo plaquetas, yo puedo aumentar quizás los eventos trombóticos en la PTT. Por eso es que está discutido la administración de plaquetas en la PTT, ¿ok? En la PTT. También en la actualidad contamos con lo que son plaquetas por aféresis, ¿sí? Que es un procedimiento que cada vez gana un poco más de terreno en comparación a los concentrados de plaquetas. Más adelante hablaremos de la dosis de los concentrados de plaquetas. Lo que sí cambia mucho, lo de las plaquetas por aféresis versus concentrado de plaquetas, es en lo que es la exposición a más sensibilidad por transfusión. ¿Ok? Continuando con lo que es el plasma fresco congelado. ¿Cuándo yo indico dar plasma fresco congelado? La indicación es cuando yo tengo deficiencia de los factores de la coagulación o cuando yo he hecho transfusión masiva en un paciente que ha venido sangrando un politrauma, ¿sí? Donde de pronto yo he hecho administración de glóbulos rojos concentrados 4 unidades, ¿sí? Entonces, o quiero corregir efectos de medicamentos anticoagulantes como la warfarina, que es un medicamento antivitamina K, ¿sí? O en la PTT-SHUB, es decir, la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico, ¿sí? O también lo puedo usar como fluido de reemplazo después de plasmaféresis, ¿sí? O en la deficiencia de antitrombina 3. Las precauciones, igual, la incompatibilidad ABO, ¿sí? La administración, pasar inmediatamente. ¿Cuál va a ser mi acción?
dar los factores de la coagulación lábiles y no lábiles. Las contraindicaciones, condiciones que respondan a un reemplazo de volumen cuando tenga deficiencia de inmunoglobulinas en pacientes con reconstitución de glóbulos rojos concentrados. ¿Ok? Los crioprecipitados. Igual, la indicación, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, en la deficiencia de fibrinógeno, en deficiencia del factor 8, sobre todo cuando el factor 8 no lo tengo disponible, por ejemplo, en los casos de los pacientes con hemofilia A, que ese es donde hace falta el factor 8. Las precauciones igual, las incompatibilidades ABO, ¿no? La acción es dar o favorecer los factores de la coagulación. Las contraindicaciones, deficiencia de otros factores o en la hemorragia por uremia o sepsis. ¿Ok? ¿Cuál es la dosis? La dosis del plasma fresco congelado es de 8 a 10 mililitros por kilo de peso. En los crioprecipitados es una unidad cada 10 kilos de peso. O podemos poner de 2 a 4 unidades kilo si el fibrinógeno es menor a 100, o de 1 a 2 unidades por kilo si es mayor a 100, el fibrinógeno, para la administración de crioprecipitados. La dosis de los glóbulos rojos concentrados de 10 a 15 mililitros por kilo de peso, y el concentrado de plaqueta es 1 unidad cada 10 kilos de peso. Por favor, no es como a veces tenemos la mala costumbre de que a todos los pacientes, indistintamente del peso, mandamos siempre 10 unidades de plaquetas, 10 unidades de plaquetas. Si hablamos por eso como receta de cocina, el promedio de nuestra población es de 60 a 70 kilos. Es decir, que el promedio sería de 6 a 7 unidades de plaquetas. ¿Ok? Y si hablamos de la administración de plaquetas por aféresis, eso se hace por sesión. Una sesión equivale a 6 o 7 unidades de plaquetas, más o menos. ¿Ok? Ahora, el administrar sangre o algún componente del mismo nos puede llevar reacciones adversas transfusionales, que estos pueden ser mediados o no por mecanismos inmunes. ¿Ok? Y puede darse por transmisión de agentes infecciosos que puede ser de forma inmediata o tardía. Sí, desde el punto de vista de las reacciones asociadas a la transfusión, según el origen, vamos a tener de origen inmune y de origen no inmune. Las de origen inmunológico tenemos aquí una reacción hemolítica aguda, una reacción febril no hemolítica, una reacción alérgica, anafiláctica, puede darse el TRALI, que es la lesión pulmonar aguda asociada por la transfusión, una reacción hemolítica tardía, una enfermedad de injerto contra huésped, hemólisis también de tipo no inmune y refractariedad plaquetaria. Mientras que las que son de origen no inmune, tenemos hemólisis no inmune, sepsis, sobrecarga de volumen, sobrecarga de hierro, infecciones que pueden ser adquiridas por las transfusiones, infecciones virales, bacterianas, parasitarias, toxicidad por citrato, puede ocasionar hipo o hipercalemia y también embolia gaseosa. Pero cuando hablamos de un RAT, es decir, una reacción adversa transfusional, pero por el tiempo, según el momento, está entre inmediatas y tardías. Las de origen inmediato, igual, una reacción hemolítica aguda, reacción febril no hemolítica, reacción alérgica, anafiláctica, puede dar también sobrecarga de volumen, el TRALI, puede haber también hipotensión y hemólisis no inmune. Mientras que las reacciones tardías tenemos sobrecarga de hierro, inmunización por anticuerpos, enfermedad de injerto contra huésped, una púrpura post-transfusional, igual refractariedad plaquetaria. Y en algunos casos, infecciones transmisibles por transfusión virales. Por más de que toda la sangre que es donada es testeada para hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas y
y VIH. Sin embargo, recordemos que existe lo que se llama el periodo de ventana. Y el periodo de ventana, recuerden que todos podemos, o las unidades recolectadas pueden salir como negativas y por ahí de pronto podemos tener algunas de estos virus o parásitos que tardíamente se van a poner de manifiesto. ¿Ok? Bueno, y eso es todo. No sé si tengan preguntas, por favor. Encantados para poder ayudar. Sí, doctor, ya le voy a hacer las preguntas. Ok. A ver, la primera pregunta que tenemos es, transfusiones sanguíneas para pacientes candidatos a trasplantes. ¿Cuál es el riesgo de hacerla en ellos? A ver, le contesto de la siguiente manera. Las transfusiones que van a hacer, por ejemplo, para pacientes que van a ser trasplantados, se recomienda que si usted ya ha encontrado al probable donante, el que menos tiene que donar esa sangre o plaquetas, por ejemplo, en el caso de la anemia plástica, es preferible que el que es compatible sea el que menos done para su familiar. Ejemplo, imagínense que el paciente tiene 3 hermanos y el hermano mayor, por ponerles un ejemplo, es el que es 100% compatible. Ese hermano mayor es el que no debería donar ni sangre ni plaquetas. Es el que no debe, yo no debo de sensibilizarlo con su sangre o componente al paciente, porque va a ser el donante. Lo último que debería de escoger es a él. ¿Para qué? Para tener menos reacción de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, yo me guardaría al donante para que ese donante no me dé las plaquetas ni sangre para el paciente, que sea el último. ¿Ok? Pero en el caso de otros donantes, y si el paciente amerita, puede recibir la sangre o el componente necesario, plaquetas o plasma, lo que tenga que recibir. Listo, doctor. Tenemos otra pregunta. En caso de embarazadas, ¿la transfusión de sangre funciona igual? ¿Hay algún riesgo para el feto? Bueno, es lo mismo. Básicamente es lo mismo, ¿no? Si la embarazada está con un diagnóstico oncohematológico, que sí por ahí hemos tenido oportunidad, una paciente embarazada con una leucemia, igual si había que transfundir, tenemos que transfundir. Obviamente el riesgo está presente, como en todos, indistintamente del embarazo o no, pero sí, si es necesario transfundir, tenemos que hacerlo. Me explico. Igual el producto, el feto en este caso, estaría expuesto, pero hasta cierto punto en menor proporción. Listo, doctor. Hay otra preguntita por aquí. ¿Sí? Dice, uno de los chicos preguntó, ¿cuál es la diferencia de una fundita de glóbulos rojos y sangre completa? Ya. La funda, digámoslo así, de glóbulos rojos concentrados solamente tiene lo que la palabra dice, glóbulos rojos concentrados. Mientras que la sangre completa o sangre total engloba no solamente glóbulos rojos, sino que engloba plasma, plaquetas. Por eso es que la sangre entera ya cada vez se usa menos, porque ahí usted no optimiza el recurso. Porque imagínense, si un paciente solo necesita, les voy a poner el ejemplo puntual, necesita solo glóbulos rojos concentrados, el paciente tiene plaquetas normales, solamente es anemia, ¿sí? Y yo le pongo sangre completa, entera, ¿qué pasa? Que no solamente voy a administrar glóbulos rojos concentrados, voy a administrar plaquetas, voy a poner plasma, me explico. Entonces, a más de que ese paciente no necesita desperdicio, me explico, que eso sí le puede servir a otro paciente. Entonces, la indicación es sangre y sus componentes. Entonces, si yo necesito sangre, solo pongo glóbulos rojos concentrados. Si necesito plaquetas, porque hay casos en que solamente el paciente necesita plaquetas y sangre no, solo pongo plaquetas. Me explico. Entonces, estoy optimizando, racionalizando la sangre. Recordemos que no tenemos cultura de donación. Entonces, hasta la fecha,
el hombre no ha podido inventar o formar sangre, ¿sí? O sea, hemos llegado a la obtención de medicamentos, antibióticos, biológicos y todo, ¿sí? Pero a la sangre todavía llegar a inventarla, formarla, no tenemos. Entonces, para poder administrar sangre o algún componente de la sangre, necesitamos de humanos que donen. Si no hay donación, no podemos tener ni sangre ni componentes de los mismos. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísima la donación. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su acotación. Y tenemos la última preguntita, Claro. que es, en caso de que el paciente presente una reacción adversa o anafiláctica a la Ajá. transfusión, ¿cuál sería el manejo inmediato al principal que se presenta? Bueno, usualmente, si el paciente tiene una reacción transfusional, lo primero que uno hace es, obviamente, parar la administración del componente, sea la sangre o las plaquetas. Bajo. Y, o sea, paro el goteo. Si está pasando sangre, está pasando plaquetas y el paciente presenta alguna reacción, paro el goteo. ¿Sí? Y pongo premedicación, que en este caso ya no sería premedicación, sino que pongo medicación, pero digo premedicación para futuras administraciones de sangre o de algún componente si lo requiere. Ejemplo, yo ya manifesté ahora mi primera reacción transfusional, ¿verdad? Entonces yo le doy un antihistamínico, le doy un antitérmico, ¿sí? Y hasta ahí, y observo, controlo, monitorizo al paciente. Ya, pero si el paciente requiere más transfusión de sangre o de plaquetas, las próximas unidades que les vaya a dar siempre va a ser con premedicación antes. ¿Qué tiempo antes? Hablamos de unos 30 minutos antes. Es decir, si el paciente ya me hizo una reacción transfusional porque le pasé sangre, la próxima unidad de glóbulos rojos que le ponga, unos 30 minutos antes de ponerle la sangre, yo les doy un antitérmico, un antihistamínico, ¿sí? Y un corticoide. Y de ahí que le he puesto eso, le paso la sangre o las plaquetas, ¿sí? Es decir, con premedicación para los pacientes que ya tienen el antecedente de haber tenido alguna reacción transfusional. Pero hacerlo siempre no está bien, ¿sí? Es decir, a todos los pacientes, sea la primera vez que yo le vaya a poner sangre, no está bien yo hacerle o ponerle premedicación. No, la premedicación va para los pacientes que ya han tenido historia o que me presentan de aquí para adelante alguna reacción, a ellos sí los tengo que premedicar, si no, no. Pero si es algo agudo, primera vez le pongo sangre y me hace una reacción, entonces antitérmico, antihistamínico y corticoides podría ser el tratamiento in situ ahí para el paciente. Y obviamente parar la transfusión. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ahora le doy el paso a Dani, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Layedra. Como siempre es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por su charla, muy interesante. Muchas gracias a ustedes y encantado de haber poder ayudar, aportar con un granito de arena. Gracias. Bueno, también queremos agradecerle a todos los participantes por estar aquí, por ser parte del proyecto. Muchas gracias. No olviden que el día de mañana tenemos todavía 2 charlas más sobre donación de sangre y también donación de plasma convaleciente COVID-19. Y también adicionalmente queremos comunicarles que la semana que viene, desde el 21 de junio hasta el 25 de junio, de lunes a viernes, podrán acudir al banco de sangre del Omni Hospital, donde podrán realizar su donación voluntaria y así ayudar. Bueno, y próximamente estaremos publicando más información. Nuevamente, gracias por participar y los esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias.